¿En qué están las negociaciones entre Estados Unidos y China? Escuchábamos recién comentando al principio del programa lo que había dicho Donald Trump a propósito de Xi Jinping, que era extremadamente duro, muy difícil de negociar, como si él fuera una seda. Súper flexible, claro. Bueno, queremos entender lo que está pasando justamente en estas negociaciones, conocer un poco más sobre los personajes clave. Nosotros comentábamos ayer sobre el viceministro chino, ¿te acuerdas, Pato? Y nos acompaña un economista hoy día que conoce mucho respecto de esta realidad. Él es economista senior de la Reinvial, Alejandro Guimpo, nos acompaña hoy día en Más que Números. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y encantado de estar aquí por primera vez presencialmente. Uy, yo no lo puedo creer, todas las veces que hemos hablado con Alejandro. Sí, y primera vez presencial. No, nosotros nos habíamos encontrado antes en otro seminario y además corriendo, pero además Alejandro no había venido nunca a la radio, yo no lo puedo creer. Sí, así que nada, estoy encantado de estar aquí. Qué bueno. Muy movido todo, Sí. ¿no es cierto? Tal como ustedes lo decían, las negociaciones han estado difíciles. Como que la pausa al final igual, claro, es una pausa en la aplicación, pero finalmente sigue estando la tensión a propósito de lo mismo. Claro, ¿de qué van a hablar? Mire, 100%. Siempre cuando uno va y hace las preguntas, decir, oye, ¿en qué está la guerra comercial y qué sigue? Bueno, la volatilidad siempre va a estar. Y aquí hay que pensar de que esto, yo creo que va a ser una tónica del mandato de Donald Trump. O sea, Donald Trump es una persona que de forma bien intrínseca cree en este tema de proteccionismo con uso de tarifas como herramienta de negociación. Hay elementos que se parecen respecto a la guerra comercial 1, la guerra comercial 2, pero que yo diría que lo último que ha salido es este taco trade, que no sé si han escuchado hablar del concepto, ¿no es cierto? Sí. Del Trump, ¿no es cierto? Always chicken out, que es... Arruga. Exacto, se acobarda. Sí. Y al final vimos un poco de eso, porque ha sido en varios motivos esa jugada de ir por todo, ¿no es cierto?, caballo ganador, pero que al final el consumidor estadounidense yo creo que es el componente clave de toda esta ecuación, y es entender de que no tiene la tolerancia total para aguantar un declive tan fuerte y al mismo tiempo un incremento en precio tan potente y quedarse tranquilo. Yo diría que eso fue lo que principalmente impulsó lo que fue esta primera postergación de 90 días y en la que hemos estado avanzando. Sí. Por ejemplo, yo creo que Estados Unidos ya está tratando de buscar cierto espacio. Yo creo que el mismo Donald Trump cuando mencionó, ¿no es cierto?, y puso este mensaje, eso fue a las 2 de la mañana de Estados Unidos. Sí. Entonces ahí hay que pensar, oye... desvelado. Completamente. No, o llamó y le cortaron el teléfono. Entonces... o le pasaron al canciller, quizás. Exacto, como que ahí ha sido... los puntos de negociación han sido bien complejos. Súper errático. Sí. Muy errático. Claro. Y yo diría, bueno, en todo este contexto yo diría cuáles son como los puntos principales. Los puntos principales siempre de estar viendo, oye, qué tanto están afectando, ¿no es cierto?, a las economías internas todos estos impactos. Nosotros esta semana tuvimos la publicación, ¿no es cierto?, de unos índices PMIs, ¿no es cierto?, Sí, estas órdenes de compra, efectivamente. Manufactura. Bajo de 50, o sea, en zona de contracción. Tuvimos una divergencia importante entre dos. Uno que es digámoslo, el oficial, que es el de la NBS, y otro que es el Caixin. El Caixin toma el componente más privado. Y ahí efectivamente el Caixin sorprendió muy a la baja. 48,5 creo. Exacto, 48,7 si no me equivoco. Y ahí se esperaban 50,3. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Sobre 50 de expansión, bajo 50 digo contracción. Y esa divergencia tan grande, ¿en qué componente se vio? Y se vio en un componente exportador que de alguna forma era importante. Ahí nosotros hicimos ciertas llamadas para entendernos, nos asustamos un poco porque también la reacción en los mercados no fue la mejor, todo fue cayendo con eso, y nos llamaron un poco a la calma. Ahí es decir, hubo un componente de rezago que en el Caixin que lo explicó en particular. Pero lo que está haciendo China de una forma bien potente, yo creo que tiene mucho más espacio, en este caso que Estados Unidos, es el tema de los estímulos. Y acá hay una especie de matriz que uno podría entender y decir, si es que ellos ven que la economía está débil, van a impulsar. Si ven cierta fortaleza, van a volverse un poquito para atrás. Entonces siempre es todo muy manejado. Y aquí tienen una batería de estímulos bien grande. Hace poco recortaron, ¿no es cierto?, un par de tasas, las tasas a 1 año y a 5 años, plenamente esperado. Inyección de liquidez fuerte. Y ahora renovación de los programas de impulso al consumo que también se están dando. Y ahí para entender, el consumidor chino tiene nosotros decimos propensión marginal a consumir, es decir, qué porcentaje del ingreso yo destino a mi consumo, que es mucho más baja que un consumidor occidental. Es muy ahorrador.
Exactamente. El consumidor chino ahorra más o menos el 40% de su ingreso. O sea, consume el 40% de su ingreso. El consumidor occidental en torno al 60-70%. Entonces, hay un diferencial, ¿no es cierto? Un 20-30% que es puro ahorro. Y culturalmente, a la gente le gusta tener la plata, pero no ni siquiera en activos, sino en cash. Es decir, la tener y verla tangible. Les gusta el elemento tangible. El billete. Exacto. Ajá. Y otro tema tangible, pero que se perdió la confianza, eran, ¿no es cierto?, los edificios. Porque uno podía decir, oye, tengo todas estas acciones bursátiles, tengo numeritos que suben y que bajan, pero eso al final no me da la seguridad de que yo cuento con ese bien. Pero la inversión inmobiliaria sí era un punto. Pero eso se quebró, ¿no es cierto?, cuando tuvimos las crisis inmobiliarias y luego los lockdowns en Shanghai. Y yo diría de que ese es el punto clave, que dentro de la retórica, ¿no es cierto?, y dentro de la doctrina Xi, en la que no se dan estímulos a las personas porque eso es para la gente floja, hay que dar impulso a las industrias porque se tiene que fomentar el empleo y en base a eso fomentar el consumo, es donde se está dando. A pesar de eso, igual ha cedido mucho. Si uno ve discurso, analiza ciertas señales primeras que se habla tanto del consumo en los últimos 5 años. Yo diría que ahí hay un punto que es bien importante. Y esto también que ha caracterizado yo diría en el mundo, pero especial en la economía asiática, ha sido los temas de la tasa de natalidad, digo, sí. Y cómo eso también ha afectado, ¿no es cierto?, estos crecimientos a largo plazo. Si China, ¿no es cierto?, en algún momento nosotros pensamos que iba a tener un problema demográfico, pero para el otro lado, es decir, una cantidad de gente que era tan grande, son la segunda economía más poblada del mundo, que era imposible, ¿no es cierto?, alimentarla, claro, mantenerla a flote y ahora estamos en el problema contrario. La política de un hijo se rompió completamente. Ahora hay un montón de incentivos que se han dado también en Japón, en Corea del Sur, para tratar de promover la tasa de natalidad, porque al final estos países, si uno piensa en los componentes de crecimiento a largo plazo de la economía, es el crecimiento de la población un componente clave. Súper. Alejandro, te quería preguntar, como por los objetivos de largo plazo, que son larguísimo plazo de China, de Xi Jinping y en realidad del gobierno chino, el Partido Comunista quizás. Porque claramente hay una disputa por quién va a controlar el mundo en el futuro, ¿verdad? Y Estados Unidos, pienso que se ha posicionado ha posicionado su moneda, el comercio, el desarrollo tecnológico, el libre mercado, como valores que ha tratado de exportar al resto del mundo. China sí que parece que una estrategia un tanto distinta. Entonces está la disputa de quién va a ganar el tema, la electromovilidad, quién va a ganar el uso de datos, quién va a ganar el desarrollo tecnológico. Pero ¿cómo le gustaría dominar el mundo, controlar, posicionarse China? ¿En base a qué? Ahí hay una teoría de teoría política, ¿no es cierto?, que la desarrolló un académico llamado Joseph Nye, que era la teoría del soft power versus el hard power, ¿no es cierto? Y China dominó mucho mediante el soft power. Un ejemplo muy práctico era el envío de pandas al mundo. Uh-huh. Es decir, China enviaba, ¿no es cierto?, como una especie de ofrenda y amistad, sus pandas a los zoológicos del mundo. ¿Ya? Cuando vimos que esto se empezó a tensar, pidió de vuelta a los pandas. Entonces, eso ya era un poco un ejemplo que decía, oye, ¿sabes qué? No estamos como en esta lógica de amistad. Y eso cambió con Xi Jinping. Es decir, Xi Jinping tuvo una postura mucho más dura y mucho más a la Mao. Es decir, este dragón que estaba durmiendo, que de alguna forma podía, ¿no es cierto?, pisotearse de alguna forma, etcétera, bueno, eso ya no va más. Porque nosotros somos una economía potente, una economía global, y estamos derechamente, ¿no es cierto?, haciendo antagonismo. Yo diría que también por Estados Unidos también cambió algo. Es decir, Estados Unidos desde, ¿no es cierto?, finales de la Segunda Guerra y todo el posicionamiento en la Guerra Fría fue un elemento clave de abrirse al mundo. Estados Unidos es tu amigo, estamos abiertos a la frontera, y el punto difícil ha sido con Donald Trump. Es decir, por ejemplo, países que llegan a acuerdos, países que firman tratados de libre comercio y que aún así le aumentan las tarifas, estamos complicados. Sí. Por ejemplo, el Reino Unido llegó, que fue prácticamente el único, un marco de entendimiento, que no fue un acuerdo, un marco de entendimiento que se estableció con ciertas excepciones, ciertas regalías, pero que cuando se subieron hace pocos días el impuesto al acero, igual le subieron 25% al Reino Unido y quedó en 50% como todo. Entonces, es decir, oye, ¿en qué situación quedo?
Y anecdóticamente también está la situación de la universidad en Estados Unidos. Sí. Entonces, eso ha sido... ¿Es anecdótico eso? Porque una de las razones que se esbozan es que lo que hay detrás es cortarle las visas a los estudiantes chinos. Incluso se le acusa a Harvard de haber educado y recibido plata, por lo tanto, varios billones, a personas de empresas chinas que están vinculadas a la fabricación de armas. Mira, ahí, bueno, principalmente yo diría, la cantidad mayor de estudiantes no estadounidenses en universidades estadounidenses son chinos. Entonces, ahí hay que pensar que el posicionamiento obviamente ha sido bien grande ahí. Las, digamos, ¿Es estratégico eso? Yo diría que más que estratégico, uno dice dónde están las mejores universidades del mundo y ahí me quiero ir. Okay. Es decir, y uno tiene que pensar en N, es decir, en el número de personas. Entonces, los chinos son muchos, obviamente van a querer irse a estas mejores universidades. Al final, gran parte de la mejora en capital humano y el desarrollo de países emergentes consiste en que personas se van a los mejores lugares del mundo, vuelven en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, sus propios países y también desarrollan, ¿no es cierto?, el capital. Ahora, China ha tenido políticas estrictas respecto a la inversión extranjera. Es difícil invertir en China. Ha sido difícil. Hoy día Estados Unidos está poniendo hartas barreras y por lo tanto hay muchos que creen que el dólar va a empezar a perder valor, que ya ha perdido algo de valor y que esas inversiones en Estados Unidos podrían irse a otra parte. ¿Va a ir a buscar esas inversiones China? ¿Va a abrir sus puertas y decirle a todos los que quieren salir de Estados Unidos, vengan acá que yo los voy a tratar bien? Por supuesto. Yo diría que ahí esta estrategia china, estas tres ejes que ha sido el retaliar, el negociar y el estimular, ha sido muy importante como todo lo que se ha retirado Estados Unidos de este espacio global lo ha ido tomando China. Ya, nosotros no hablamos, por ejemplo, mucho de África, pero África prácticamente está posicionado en torno a China. Claro. Entonces tienen un posicionamiento, ya lo tomaron. El segundo foco ha sido mucho en Latinoamérica, y ahí tenemos un montón de ejemplos anecdóticos, de nuevo puntuales, que en el caso mismo nosotros como país en Chile, en el que nos encontramos al medio. ¿Ya? Y ahí hay muchos expertos que se han referido, por ejemplo, a hacer este screener de inversión, es decir, de dónde proviene la inversión, claro, para poder hacer un tema mucho más transparente, porque al final Estados Unidos también está preocupado respecto a ese posicionamiento, esa hegemonía. Tenemos un montón de proyectos que en Latinoamérica China tuvo una participación relevante. Es decir, tenemos un centro astronómico de investigación en la Patagonia, en Argentina. Está el puerto de Chancay, en Perú, y el puerto más grande de Latinoamérica en el lado Pacífico, que fue inaugurado por el mismo Xi Jinping en persona. Entonces, eso es bien potente como se ha posicionado en Ecuador. Una parte importante de la deuda externa es de China. Entonces, hay elementos que de alguna forma ellos han penetrado en esta especie de soft power, sin mucha publicidad, sin mucho bombos y platillos, pero que de todas maneras han entrado. Y ahí hay algunos, digámoslo así, académicos que han dicho, oye, ¿sabes qué? Esta prevalencia de institutos Confucio, ¿no es cierto?, en distintas universidades, esta prevalencia de cierta influencia académica, yo diría, es parte obviamente de que nosotros estamos del lado pacífico, estamos abiertos hacia allá. Bueno, y además diplomáticamente nosotros tenemos acá la experiencia en Chile de que cada vez que se toca algo de China, inversiones, incluso los malls chinos, aparece el embajador en 3 segundos. O sea, hay una ofensiva y una propuesta, digamos, diplomática y comercial que se defiende con uñas y dientes donde sea que estén. Eso no es Por menor. supuesto, Sí. de todas maneras. Yo creo que es súper relevante ese concepto. Sí. Alejandro Guimpó, muchas gracias por haber estado con nosotros, economista senior de la Raín Vial, siempre nos trae estos temas, además que son súper interesantes, muy, muy informado a propósito de lo que está pasando en China. Alejandro, hoy día con nosotros en Más